Hola a todos, Dios los bendiga. Buenos días para quienes ingresen a este devocional. Hoy estoy dejando acá grabado para que lo vean luego el devocional eh, la, por la página de la iglesia en YouTube. A ver si busco por acá también la Biblia. Hoy nos corresponde seguir en Primera de Samuel, en el capítulo 14. Vamos a ver por acá. Pero vamos a estar obviamente primero orando al Señor. Recuerden, pueden dejar de todas formas sus peticiones de oración allí en el chat para luego verlas, aunque yo no esté en directo. De todas formas, se está transmitiendo en directo la grabación, pero la voy a dejar grabada o dejo grabado este devocional para que podamos eh, continuar como todos los días. Vamos a Primera de Samuel 14 y vamos a orar primero. Padre, gracias por el privilegio que nos das hoy de poder servirte, de poder ser instrumentos tuyos conforme a tu voluntad. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por bendecirnos con la vida que nos has dado abundante en Cristo Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Hoy te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos orientes, que tú nos santifiques, que tú nos guardes. Sobre todo que nos ayudes, oh mi Rey, ahora que estamos viendo el proceso con la vida del rey Saúl y ahora también con su hijo, a obedecerte pacientemente, sin apresuramientos impulsivos de nuestro corazón, sino solo siguiendo los impulsos sabios y gloriosos de tu espíritu, conforme a tu palabra y por la fe en Cristo. Guíanos, oh Santo Señor, hoy, dirígenos hoy, pedimos por las necesidades de cada uno de los que estén presentes en este devocional, en directo y luego transmitido en directo, aunque sea una grabación, pero transmitido en directo y luego los que entren, oh Santo Señor, cuando ya se haya publicado el devocional. Tú eres el dueño de nuestra vida, Señor, el dueño de nuestros corazones. Y no queremos ser ajenos. Comentaba con los hermanos de Brija que tuvimos la clase sobre el Antiguo Testamento, sobre los libros históricos, precisamente como Saúl pecó, David pecó, Salomón pecó, y se resalta mucho la vida de David porque se vio que David se arrepentía y era transformado por ti, pero quedan tanta duda la vida de Saúl y la vida de Salomón y sobre todo la de Saúl. Pero realmente, Señor, nosotros en nuestro ámbito, en nuestras vidas, nuestra cultura, nuestra época también, somos tentados a pecar. En ese tiempo él era el rey, tenía autoridad y creo que su corazón le impulsaba sin meditar en ti, sin dejarse guiar por ti, a querer exaltarse y a ejercer su autoridad y las oportunidades que tenía de una forma que no te honraba porque no te buscaba a ti en medio de todo. Que nosotros seamos diferentes, Señor. Contén la maldad de los corazones, que no es otra cosa sino eso, que cada uno haga lo que desea sin consultarte, sin buscarte a ti. Perdona nuestros pecados, pero sobre todo perdónanos de los pecados o por los pecados que no son vistos como pecados, porque al parecer está todo bien, pero es la motivación de nuestro corazón, tal vez muchas veces en las cosas que hacemos, solo hacer nuestra voluntad, encontrar satisfacción en nuestra vida y no realmente honrarte. Dentro de eso existe la particularidad de no orar a ti por aquello que vamos a hacer, o no orar a ti mientras lo estamos haciendo, o no esperar de acuerdo a lo que tú nos has mostrado según tu palabra de oración. No dejarnos guiar para ser cada día más parecidos a Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, oh Santo Señor. Ponemos en tus manos lo que hemos de compartir en este tiempo devocional en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a Primera de Samuel capítulo eh, 14. Voy a estar leyendo por acá
de la otra pantalla para no quitar de acá la cámara. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, al rey Saúl. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Eran los que se suponía que tenían que hacer realizar esas actividades de guerra. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Hay muchos detalles allí del lugar, ¿no? Por donde caminaban o por donde estaban. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su padre, a su paje de armas, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Bueno, ahí muestra algo de piedad, Jonatán. Recuerda que ya habíamos visto antes que había también tomado una acción impulsiva, o una acción primera contra el ejército de enemigos del pueblo de Israel. Jonatán estaba grande, tenía hasta un escudero, eh, pero mostraba también un carácter impulsivo, a pesar de que en este episodio se veía a su padre con los 600 hombres en un lugar donde no estaban todavía haciendo la guerra. No se le ve como actuando impulsivamente, sino a este Jonatán, a su hijo. Después le veremos también a Saúl en esa actitud como ligera o rápida, poco sabia, apresurada. Y dice que la Biblia, que dijo entonces Jonatán, mmm, bueno, versículo 6 primeramente, acabamos de leer que no es difícil, mostrando como que estaba confiando en Dios. Dice, no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Y eso es lo que estaba orando ahorita, y mientras oraba pensaba. A veces nosotros metemos al Señor en nuestros impulsos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Y aquí le fue bien a Jonatán en el sentido de que sí, Dios le dio el respaldo. No deja el texto claro, pero así deja claro que pensó en que Dios lo podía respaldar. No deja el texto claro de si realmente Dios respaldó a Jonatán por ser Jonatán o por ser el pueblo de Dios, el de Israel, que quería librarlos de esos enemigos. El caso es que sí, al menos mencionó a Dios. De nuevo, ya hemos visto que Jonatán es acelerado, era acelerado, y no lo vemos así como muy impulsivo, pero al menos tiene en cuenta a Dios. Y a veces nosotros actuamos impulsivamente, pero por lo menos teniendo en cuenta a Dios, tenemos la posibilidad de que Dios nos corrija o nos guarde en medio de nuestra impulsividad, ¿no? Que eso es muy importante. No somos perfectos. A veces apenas si mencionamos a Dios y le presentamos las cosas a Dios cuando las vamos a hacer, no esperando o no esperando todavía que Dios nos confirme o nos dirija más plenamente, pero en medio del camino Dios nos corrige y incluso nos guarda cuando estamos haciendo algo equivocadamente de muchas consecuencias, y nos devuelve en su misericordia y el amor que nos tiene en Cristo, poniéndolo ya en nuestra, como aplicación a nuestra vida. Pero continuemos, dice la historia que el verso 7, que el paje le dice que hagas lo que tienes en el corazón, o sea, lo que tienes planeado. Realmente era algo que quería. De nuevo, era su voluntad. Dios lo guardó al final, pero era prioritariamente la voluntad de él, de Jonatán. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Claro, porque era su siervo, ¿no? Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Son personas que actúan de acuerdo a las circunstancias, más que de acuerdo a lo que yo le dice. De nuevo, todavía se muestra muy impulsivo. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. Y a veces Dios dirige a personas inmaduras en Cristo todavía así, y es porque está acostumbrándolos, como cuando se está criando un niño todavía no con la suficiente madurez para tomar decisiones.
Dios respalda a veces con señales circunstanciales, pero de nuevo, esto no es a lo que debe apuntar un creyente. La madurez en Cristo es que Dios nos convence a través de su palabra, aplicándolo en nuestra vida por la dirección de su Espíritu, en oración para hacer las cosas. Y no si pasa esto, si pasa aquello, ¿será que Dios dijo que sí? ¿Será que Dios dijo que no? De todas formas, dice que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: "He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido". Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: "Subid a nosotros y os haremos saber una cosa". Ah, entonces Jonatán, de acuerdo a lo que había pensado y planeado y le había dicho a su paje de armas, le dijo a su paje de armas: "Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel". Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. O sea, era un hombre fuerte de guerra. Y fue esta matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Corto espacio, no eran muchos hombres, pero recuerden que solo era Jonatán y su paje, o su escudero. Eh, y hubo pánico en el campamento. Eso fue lo más tremendo, y ahí sí se ve el respaldo de Dios de nuevo, aunque se vea actitudes que parecen por el relato muy apresuradas. Puede ser que Dios no respaldara tanto solo a Jonatán, sino respaldara lo que Jonatán hizo por ayudar al pueblo. Ya lo hemos visto con otros casos, como cuando respaldaba a Sansón, que en medio de sus liviandades, ligerezas y sus faltas de guardarse para Dios, Dios lo usaba, aún sin embargo, contra los filisteos. Aquí están también contra los filisteos, ya es el tiempo del reinado, están bajo el reinado de Saúl. Jonatán desarrolla esto, pero el impacto que Dios hace que se genere de esta muerte de estos 20 filisteos es que hubo pánico, dice el verso 15 de ese capítulo 14 de Primera de Samuel. Hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. O sea, hubo de todo. Se asustaron por la muerte de esta gente, por lo que estaban haciendo ellos, se consternaron. Sabe que los seres humanos en medio de un ataque de pánico se pueden hacer daños a sí mismos, y más si hubo un temblor complementado por la soberana voluntad de Dios allí. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabaa de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro, perdón, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada. O sea, los enemigos, como impacto de todo esto, estaban confundidos, iban de un lado a otro, y era deshecha, o sea, se estaban haciendo daño como consecuencia de este ataque de Jonatán y de su escudero. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: "Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros". Pasaron revista, y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: "Trae el arca de Dios", porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Este detalle, dicen algunos comentaristas, que es sorprendente, porque se supone que el arca la trajo después fue David. Puede ser que porque se parece mucho en el hebreo, pues, leí algún comentarista que lo que trajo fue el efod, parte de la vestimenta que tenía Ahías por ser sumo sacerdote, que ya se había referido al principio del capítulo. Bueno, preguntó: "Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano". O sea, le pidió al sacerdote que actuara, y mire, se impulsó, y le pidió que ya dejara de actuar o invocar al Señor. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Se ha repetido varias veces que se estaban matando entre ellos los filisteos. Eso es lo que quiere decir. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, allá con ellos, habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del otro, del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea, también evadieron su responsabilidad con los filisteos. Los que estaban viviendo allá siendo hebreos se fueron con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos les persiguieron en aquella batalla. Se les armó la grande a los filisteos, confusión primero, luego terremoto, entre ellos se mataban, luego se rebelan los que entre ellos estaban, que eran hebreos, luego los que estaban en los montes hebreos también los persiguieron. Les fue muy mal a los filisteos. Así, dice el verso 23, de todas formas deja claro: "Salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Benavén". Tenga en cuenta que ya había preguntado Saúl si había faltado alguien, y dijeron que es Jonatán. Tenga en cuenta que él no quería, Saúl, y ese es su problema, que alguien se fuera para allá a
Y eso es lo que parece ser acá, fuera de su control a desarrollar la batalla que él tenía que librar con su ejército. Y sí, Jonatán lo hizo fuera de su, sin el permiso del rey. Pero de alguna forma él quería tener el control y aquí es donde viene el apresuramiento o la ligereza de este hombre, Saúl. Dice el verso 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. O sea, los puso a ayunar, como si fueran el dueño de las vidas de ellos. Yo sé que era el rey, usted lo sabe también, que en ese tiempo los reyes tenían gran influencia sobre la gente, incluso los podían matar y no les decían nada, pero él se estaba olvidando de que el rey de ellos era el Señor Jesús, el Señor, Dios de Israel, Jehová. Mm, y los estaba sometiendo. ¿Qué respondió? Entonces habló uno del pueblo, dice, bueno, perdón, dice que la miel corría, el verso 26, el pueblo estaba a la superficie del campo, verso 25, había mucha miel y no hubo quien tomara la miel porque tenían juramento. Verso 27, pero Jonatán no había escuchado o oído lo que su padre había juramentado al pueblo y tomó de la miel, comió y dice que fueron aclarados sus ojos. Quiere decir que tomó aliento. Estaban tal vez desmayándose ya del cansancio. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. ¿Y qué respondió Jonatán? Mi padre ha turbado al pueblo o al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Hubo un desorden, aquí se vio que se desordenó el hijo del rey, se desordenó el mismo rey haciendo este juramento desde entrada y se desordenó el pueblo que se suponía que no tenía que comer nada, al final terminó comiendo hasta con sangre, que era totalmente aborrecido, debía ser aborrecido por el pueblo porque Dios lo había prohibido, porque eso era lo que se hacía con los sacrificios paganos. Entonces, le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre, y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Claro, ya el desorden era del pueblo, pero por favor tengan en cuenta que esto salió de la familia real y también se veía actitudes de ese tipo impulsivas también de parte del rey y eso repercutió en el pueblo por las decisiones apresuradas del rey. Dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y los dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Ah, perdón, discúlpeme. Primero en el versículo 34, Saúl dirige al pueblo para que degollaran, o sea, para ordenarlos. Ahí se le vio una actitud más madura, para que pudieran degollar sin comer sangre y sin caer en esas costumbres paganas a los animales. Saúl ahí sí consulta a Dios, dice, acerquémonos aquí a Dios, descenderé contra los filisteos, los entregarás en la mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Eso es tremendo, ¿no? Recuerden que Dios había desechado a Saúl y por él también a su familia, a su descendencia, para ser reyes, no para ayudar al pueblo de Israel a través de ellos en algún momento, sino solo para ser reyes. Sería después la descendencia de David la que reinaría hasta Cristo, que es el rey mesiánico descendiente de David, pleno y verdadero y eterno, nuestro Señor Jesús. Dios hecho hombre, del linaje de David como hombre. Mm, entonces, Saúl dijo, como Jehová no le respondió, dijo, hemos pecado, miremos quién ha comido, voy a recordarte de ir adelante, usted puede terminar de leer todos los versículos para que podamos orar, sacando la reflexión final. Y es que entonces, al final, dijo, ¿alguien comió?
porque yo hice un juramento y lo incumplieron, y Dios no me está respondiendo por eso. Él también había actuado impulsivamente hasta el final, es que consulta a Dios y empieza a organizar al pueblo. De todas formas, dice, alguien pecó y sí, después hace un proceso como se hacía también en el tiempo de Moisés. Se ponen él, Jonatán y su paje de armas a un lado, echa suertes para ver si cae sobre ellos las suertes de ser culpables o sobre el pueblo, cae sobre ellos. Entonces luego lo pone entre Jonatán y él y cae sobre Jonatán. Le pregunta a Jonatán que qué ha hecho y Jonatán dice pues que si lo va a matar por lo que hizo, que mire la victoria tan grande que Dios le dio al pueblo por lo que él hizo, porque Jonatán también se atribuía la victoria a él, como lo hacía Saúl, no a Dios, a pesar de que dijo que Dios no la dé, pero se la atribuía prácticamente a él. Eh, Morir por tomar un poquito de miel, le dijo a su papá. Y él metió a Dios, Saúl, en el asunto. Aún me haga Dios y aún me añada que sin duda morirá Jonatán. Y el pueblo no lo dejó que lo matara. El pueblo sí citó a Dios, dice, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha acudido hoy con Dios, actuado hoy con Dios, o sea, Dios lo respaldó. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Después dice que termina el capítulo diciendo que hizo guerras y que eh, derrotó Saúl, dicen los hijos de, además de Jonatán, los otros hijos de Saúl, y que derrotó a muchos pueblos, no solamente a los filisteos, también los de Amón, Edom y los de Moab. Dios le dio victorias. Pero aquí está el asunto. Aplicándolo nosotros hoy en día, un creyente en Cristo sabe que debe poner freno a su boca para no hablar imprudentemente, porque de esa manera evita situaciones adversas para él y los suyos. Fue muy ligero para hablar y realmente el pueblo fue el que terminó, o Dios terminó salvando a través del pueblo a su hijo, a Jonatán, al hijo de Saúl, pero Saúl fue el que habló. De nuevo estamos viendo una actitud no sabia y lo que necesitamos es tener una palabra llena de gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno, dice Colosenses 4:6. Y sabemos que Cristo dijo, Mateo 12:37, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, porque es de lo que hay en el corazón. De nuevo parecía que él quería manejar la situación a su antojo e impulsivamente decidía por ello, sin tener en cuenta a Dios, sino solo cuando ya veía que las cosas se le salían de las manos. Y casi muere su hijo por su ligereza. Debemos aprender a dejarnos guiar por el Señor. Mañana vamos a continuar la historia, ya lo vimos ayer y lo decidíamos, lo anticipábamos, perdón, que Saúl tenía un corazón que no tendía a obedecer a Dios porque tendía a hacer lo que se le ocurría, lo que le parecía, temía al pueblo, sí, pero quería manejar el pueblo, manipular al pueblo también, oprimir a esto, obtener el favor del pueblo, más que estar pendiente de obedecer a Dios. Y mañana veremos algo crucial con respecto a eso de la obediencia a Dios en el capítulo 15, que creo que yo ayer lo cité como si yo hubiera sucedido, y sucede en el capítulo 15, algo especial de nuevo con Samuel. Pero acá se nota que ya era afectado su hijo, que había un patrón. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a no actuar apresuradamente, sino a hablar, ni hablar apresuradamente, que es que precede la acción, sino a contener nuestro corazón y a que Dios nos dirija continuamente en Cristo. No hablar por hablar, sino para edificar. Eso debería caracterizar al creyente en Cristo. Este domingo vamos a tener, por el favor de Dios, la cuarta enseñanza en segunda de Timoteo sobre el obrero de Dios. Y vamos a ver que las conversaciones son muy importantes y lo que decimos es muy importante para edificar, manejando bien la palabra de verdad, interpretándola bien para transmitirla incluso en conversaciones o para permitir que nos permeen cosas que no deben llegar a nuestras vidas o darle a los demás cosas que no deberíamos darles o por exponerlos a cosas que no deberíamos exponerlos, porque debemos ser sabios en que sale de nuestra boca, obviamente de que llenamos nuestro corazón para que nuestras palabras sean sabias y guiadas por Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, por guardarnos y bendecirnos en Cristo y darnos la victoria en Él siempre. Hmm, Tal vez nosotros hemos sido responsables de hablar apresuradamente en algún momento, de actuar alocadamente en algún momento. Incluso los menos impulsivos de nosotros, sus hijos,
en algún momento podemos caer en tentación de actuar bajo nuestro antojo, pensando que es bueno y solo mencionándote de paso en una oración o en lo que estamos haciendo. Señor, que nos acostumbremos a dejarnos guiar por ti, a no querer controlar las situaciones, sino que tú nos controles a nosotros para que en la situación nosotros seamos instrumentos tuyos y no estemos recurriendo a ti a última hora y de manera tempestiva, para que no expongamos a los que están a nuestro lado, para que no lleguemos incluso a herir. En este caso casi muere Absalón con lo que decimos y a veces ofendiendo, dañando, maltratando. Santiago lo decía, el que no pega con su boca, pues se controla en todo su corazón, porque la boca es difícil de controlar. Lo que está en el corazón sale por la boca. Tiene que llenemos nuestro corazón de paciencia, de sabiduría y de tu voluntad. Y que tú nos des contención y sabiduría para hablar y para actuar. Ayúdanos a vivir cada día más como Cristo Jesús, como nuestro Salvador, para bendecir y edificar. Y para, en vez de poner en riesgo a los demás, ser de guía, de ayuda y de apoyo a los demás. Tal vez no librándolos de todos los riesgos de este mundo, pero sí librándolos del riesgo de ir en contra de tu voluntad o de alejarse de ti y de la comunión contigo. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan feliz resto de día. Un abrazo. Vemos luego continuando con el capítulo siguiente de este libro de Primera de Samuel. Bendiciones para todos.